Estamos, hermanos, aquí en el negocio de, hermanos, salvar almas para el Señor. We're here, hallelujah, in the business of, hallelujah, winning souls, hallelujah, for God. Estamos aquí en el negocio, hermanos, de, aleluya, ganar almas para el Señor. Venimos a este lugar, hermanos, como un entrenamiento. Venimos a este lugar, hermanos, a rogarle, a pedirle al Señor de su guianza y de su poder. Amén, aleluya. ¿Para qué, hermanos? Para ir, aleluya, y hablarle a la gente que necesita. En esta tarde, amén. Así como están, va a pedir oración. Nuestra hermana Rosana ciertamente, hermanos, no ha podido venir, pero fuera de eso, su madre acaba de pasar a mejor vida. Amén. Y nos pide, hermanos, oración por la familia, no por su mamá, pero por la familia. La semana pasada pedimos oración por su mamá, pero ahora es por la familia. Rosana's mom passed away, so she needs prayers. Amen. Se nos pide oración por Joshua Jiménez, hijo de nuestra hermana Yesenia. Joshua, son of Yesenia, he's going to go for MRI to make sure that there's no anything on him like cancer, things like that. And Yesenia asks prayers. She doesn't feel good. Amen. So, también en esta tarde, antes de orar, quiero darle gracias. Perdón, hermana Erika. Amen. Quiero apuntar, decir, hermanos, que está haciendo un trabajo excelente. Si miraron sus cartulinas de los niños, se les dejó tarea. Pero, hermanos, ayer nos sorprendió esta nieta, Alisa. Estábamos orando ya para descansar y se nos quedó mirando y empezó a decir los libros de la Biblia. Y hermanos, es porque en la escuela dominical están enseñando que se aprendan los libros de la Biblia. Y hermanos, nos dio un gozo mirar, oír, hermanos, esa bendición. También, hermanos, se nos pide oración por un compañero de trabajo. Falleció el martes por la noche su hijo. Compañero de trabajo, nuestro hermano David, falleció. Pero falleció porque su hijo lo mató. Los hijos necesitan, hermanos, de Dios. Los hijos necesitan de Dios. ¿Qué pasó? Este muchacho le quitó la vida a su padre. Hermanos, somos privilegiados. Cuidemos a vuestros hijos. That's hard. Somebody will kill their parents. Let us pray. Vamos a orar. Padre celestial, en esta hora, Señor, te pedimos por esta familia y por este muchacho, Señor, que ha hecho, Señor, tan grande tragedia, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Los ayudes, Señor, en todo aquello que sea posible, en todo aquello, Señor, que sea tu voluntad. Fortalece, consuela, Señor, a los familiares, Señor. Y a este muchacho, ábrele los ojos, Señor.
cuál es su situación, no lo sabemos, cuál es su corazón, Señor, pero en esta hora, Señor, ten de él misericordia también, porque mientras esté vivo hay esperanza en esta tarde, en el nombre de Jesús. De esa manera, Señor, ayúdanos, aleluya, Padre, a cuidar de vuestros hijos, a enseñarlos en el camino, Señor, que los lleve a la vida eterna, y para que, Señor, se guarden del pecado, de la maldad y aún de estas cosas, Señor, tan terribles. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por Rosana, la familia, los hijos, nietos, Señor, que en este momento, Señor, allí donde están, Señor, llorando, sufriendo, Señor, la partida Señor, de su abuela, de su madre, Señor, que seas tú con ellos. Señor, tú tienes una manera especial, Señor, de fortalecer, de consolar, Señor. Así que en esta tarde te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús los ayudes. Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús, rogamos por Joshua, Señor. Te pedimos por Yesenia también, Señor, que todos los exámenes, Señor, salgan bien, que su cuerpo, Señor, aleluya, esté bien, Señor, que no tenga males, Señor, aleluya, que afecten su vida, Señor. Usted sabe, Señor, del temor que hay en su madre, Señor, por su esposo que pasó por, Padre, esta enfermedad, y luego su hija, Señor. Así que, Señor, Dios mío, ayúdalos, sánalos, Señor, si hay alguna enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos los toques, pongas tu mano en esta hora ahí donde están. Te pedimos también aquellos que no, Señor, que están enfermos en este lugar, Señor, te pedimos también que los bendigas, que los toques, Señor, y que, Señor, sean sanados de gripas, Señor, de alergias, Señor, de dolores de espalda, dolores de huesos, Señor, dolores de cabeza. Señor, usted sabe en esta hora quién está sufriendo, pero en el nombre de Jesús proclamamos victoria y sanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. No sé si notaron, hermanos, pero pues esa es una libreta, ¿no? Pero está uno tan acostumbrado, ¿verdad? Que y no funciona. Digo eso, hermanos, porque tenemos nosotros una llave de esas automáticas que le toca a usted y sale el agua. La cosa es, hermanos, que cuando va a uno a otro lugar, hermanos, y le pega, yo hasta les he pegado, y dices, ¿qué pasó? Y entonces hasta que de repente claramente, hermanos, se da uno cuenta que pues no es su llave, no es su fase de su casa. Hermanos, por costumbre hacemos muchas cosas que, hermanos, en otro lugar, en otra manera no las deberíamos de hacer. Pero, hermanos, hemos estado hablando, y este día no es la excepción. Hemos estado hablando, hermanos, de sanidad, sanidad divina, sanidad, hermanos, del espíritu, del alma. Amén. Y, hermanos, el Señor Jesús en muchas ocasiones, cuando Él sanó, hermanos, enfermos, antes de sanarlos, siempre en algunas ocasiones primero dijo: tus pecados son perdonados. Antes de decir la sanidad, antes de proclamar, hermanos, la sanidad de su enfermedad o lo que ellos tenían, le decía: tus pecados son perdonados. Hermanos, la razón es esta, es que a Él le interesa, hermanos, que la persona sea sana de su cuerpo. Amén. El Señor le preocupa, claro, pero, hermanos, para el Señor lo más importante es la sanidad del alma. Así que, hermanos, nosotros hemos tenido la experiencia en este lugar. Y, hermanos, le pedimos al Señor, le rogamos al Señor, hermanos, que el Señor hiciera una obra, que el Señor sanara, hermanos, que hiciera un milagro maravilloso, hermanos, en este lugar, hermanos, en esa manera. Pero el Señor no lo hizo.
el esposo de nuestra hermana Yesenia, que murió. Él tenía cáncer, hermanos, y hermanos, oramos por él, oramos que el Señor, hermanos, lo sanara. Una cosa sí hizo el Señor, hermanos, que no podemos negar. El Señor lo sanó del alcoholismo. El Señor lo libró del alcoholismo. Él estaba, hermanos, para irse a la clínica, ya lo habían desahuciado, hermanos, pero el Señor lo trajo a este lugar, hermanos, y gracias a sus oraciones y gracias al Señor, hermanos, el Señor lo sanó. Después trajo, hermanos, a su hermana que dejó de venir a la iglesia, pero lo importante aquí, hermano, es que ella también, hermanos, sufría del alcoholismo y también el Señor la sanó. Dieron su vida al Señor. Decía esto porque el hermano, se me fue su nombre de la lengua, no se miraron que salió, ¿verdad? Pero este hermano Bruno, gracias hermana Marcela, hermano Bruno, hermanos, el Señor no los sanó de su cuerpo, pero sí, hermanos, al ser bautizado en el nombre de Jesús, él creyó, hermanos, y creo yo, hermanos, porque así dice la palabra, que se fue al cielo. Amén. El esposo de nuestra hermana Yesenia, igual manera, él ya estaba enfermo cuando vino al Señor. Le dimos, hermanos, estudios de la palabra del Señor, le enseñamos de las cosas de Dios. Entonces, hermanos, una ocasión estábamos aquí en la iglesia y, hermanos, él dijo, ¿verdad? Nos llamó y dijo: yo quiero ser bautizado el próximo domingo. Entonces lo bautizamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Él ya andaba en una silla de ruedas, amén. Y lo subimos, hermanos, y lo pudimos meter ahí al bautisterio con hermanos fuertes, hermanos que había aquí y los hay todavía, amén. Y, hermanos, lo bautizamos en el nombre del Señor. Hermanos, fue la última vez. Esa fue su entrada al cielo. Ya, hermanos, ya no regresó a la iglesia. Esa semana, hermanos, cayó enfermo en el hospital y duró, hermanos, como unos 10 días más o menos, y se fue con el Señor. Hermanos, lo que quiero decir con esto es de que el Señor, hermanos, le interesa, hermanos, sí, la sanidad del cuerpo, pero, hermanos, lo más importante y lo que le interesa más al Señor, hermanos, es la sanidad, hermanos, del alma. Being saved, amen, from hell, being saved, amen, is a more important thing that God cares about. Amen. So, por esa razón, that being said, amen, that's why today I want to speak about salvation. Por eso quiero hablar de salvación. Amen. Porque creo, hermanos, que es importante y creo que algunos tenemos la oportunidad de enseñarles o ir a sus casas, pero a otros no. Entonces, tomamos la oportunidad, hermanos, en este lugar. Queremos tomar la oportunidad, amén, de hablarles, hermanos, la necesidad de ser bautizados, la necesidad, hermanos, de esta salvación tan grande que Dios nos ha prometido. La Biblia dice, hermanos, voy a empezar, sea paciente conmigo en el nombre del Señor. Mateo capítulo 1, verso 21, dice, aleluya, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia dice, hermanos, en capítulo de Hechos, capítulo 4, 12, and I'm just going to throw the verse in there, no me voy a tirar ese versículo ahí. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La salvación, hermanos, significa que recibimos vida eterna si tenemos una relación con Dios, o si, hermanos, cuando nosotros entendemos la salvación, entonces empezamos, hermanos, a tener comunicación con Dios, empezamos a tener una relación con Dios, y eso, hermanos, nos lleva, nos dirige hacia la vida eterna. Miren lo que dice, hermanos, la Biblia dice en Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado.
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al quien has enviado para darnos salvación. Venimos a este lugar, hermanos, no para que es bueno que nos conozcamos. La Biblia dice que debemos de tener relación unos con los otros, ser amigos, ayudarnos, orar unos por los otros, hermanos. Pero el verdadero motivo, hermanos, es para que nosotros tengamos una relación con Dios y tengamos una buena relación con Dios. Really, what God wants is a relationship with you, hallelujah, and with me. So when we come to this place, amen, we're supposed to come with our minds open, that we come to have a relationship with God first. Once we have a relationship with God, then we can have a relationship with everyone. Una vez que tenemos una buena relación, hermanos, con Dios, entonces vamos a tener relación o una buena relación con los hermanos. Amén. Después, hermanos, que alguien viene a la iglesia, hermanos, y ya lo miramos varias semanas aquí, hermanos, o lo miramos, hermanos, yo me atrevo, hermanos, a invitarlos, aleluya, a platicar con ellos. Y entonces es como, hermanos, se empieza una relación. Entonces, eso es lo que quiere Dios con nosotros, que tengamos una buena relación con Él. Y una vez que conozcamos, hermanos, al Señor, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos, hermanos, a desear a estar con Él, a buscar de Él. La Biblia dice, hermanos, que solamente hay un camino a la salvación. Y claramente, hermanos, también podemos decir que este camino no es fácil. The Bible speaks to us that there's only one way to God. There's only one way to salvation. And that this path is not easy, but it's worth it to follow it. No es, hermanos, muy fácil, pero vale la pena seguirlo. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso miren ustedes la diferencia en esta tarde o en este lugar. Porque no es fácil, hermanos, venir, aleluya, a la iglesia. No es fácil entender esta salvación. Pero es más fácil, hermanos, que un estadio se llene de gente y aún no quepan, hermanos, para mirar a alguien tirar una bola en una rueda, o para mirar a alguien, hermanos, patear una pelota y meterla, hermanos, en una puerta de madera de unos 6-7 metros de ancha. Pero no es tan fácil, hermanos, llenar una iglesia o un lugar como este, donde solamente pueden caber a 250 personas. Pero ahí, hermanos, van miles. Eso quiere decir, hermanos, que la puerta es fácil y es ancha, y por eso es que muchos van por ella. Y la puerta, hermanos, hacia la salvación es angosta, y muchas veces, hermanos, no es fácil de encontrarla o de mirarla. Por eso, hermanos, la salvación se busca. La salvación se busca. Pero también, hermanos, para eso estamos nosotros, para enseñarles el camino. Y por eso, hermanos, insistimos nosotros en que necesita ser salvo. Alguien me preguntó, hermanos, hablando del bautismo. Dice: yo quiero ser bautizado. Le dije yo entonces: pues vas a tener, ¿por qué no nos esperas 2-3 semanas para y te bautizamos? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Bueno, y quién sabe entonces si voy a vivir mañana. ¿Qué tal que si me muero de aquí a? Entonces le dije: pues sí, tienes razón. Entonces vamos a hacerlo más rápido. Bueno, hermanos, es que
La salvación, hermanos, se busca. Y muchos de ustedes han venido y nosotros, yo, hermano, en lo personal, yo fui a buscar. Inclusive no fui a buscar la salvación, fui a buscar mi compañera. Pero hermanos, allí el Señor, hermanos, me llamó. El Señor allí, hermanos, me dio la salvación. ¿Por qué? Porque entré, sin saber, entré a la puerta angosta, aleluya, y allí, hermanos, encontré la salvación. Allí había gente, hermanos, que amaban al Señor. Y nos enseñaron, hermanos, y nos hablaron del Señor. Y después, hermanos, de 40 años, aquí estamos sirviendo al Señor, regocijándonos, disfrutando de esta salvación, hermanos, tan grande, aleluya, y maravillosa. Pero no solamente, hermanos, eso, gloria al Señor, también estoy disfrutando, hermanos, de una esposa también maravillosa, ya casi 40 años. Entrad por la puerta, pues estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La salvación, hermanos, no se gana. La salvación es un regalo de Dios. Y la Biblia nos dice, hermanos, en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Es un regalo, hermanos, de salvación. En esta tarde, con la ayuda del Señor, les voy a dar sorpresa al final, pero también le vamos a ofrecer este regalo de salvación. Y aquel que lo acepte, hermanos, será bendecido. Y entonces, hermanos, estará, hermanos, listo para que si el Señor viene a cualquier hora que venga, usted se irá con el Señor a vivir para siempre. Y para eso estamos, hermanos, para regalar salvación. Porque de gracia, hermanos, hemos recibido, y de gracia, hermanos, extendemos la mano, de gracia damos. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros, y eso es lo que queremos hacer con usted. Al recibir la salvación, hermanos, solamente podemos decir, hermanos, que es una respuesta. Es la respuesta, hermanos, y podemos decir una respuesta poderosa, hermanos, al evangelio. Es responder, hermanos, al llamado que el Señor nos está haciendo. Cuando nosotros aceptamos al Señor, aceptamos, hermanos, aleluya, el grito del Señor, si podemos decir. El Señor dijo, hermanos, en la cruz del Calvario, dijo, cuando, hermanos, todo estaba terminado, cuando, hermanos, terminó su jornada en este mundo, dice: consumado es. Está listo todo para todo aquel que cree en mí sea salvo. Consumado es. Murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Está hecho, está listo, está completo, nada le falta. Si usted cree, si usted acepta, usted tiene, hermanos, el derecho a la vida eterna. Eso es lo que le llamamos, hermanos, salvación. En Hechos, capítulo, hermanos, capítulo 2, verso 37 al 38. Dice la palabra del Señor, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Y más adelantito, hermanos, con la ayuda del Señor, si ustedes me permiten, quiero, hermanos, enseñarles por medio de la palabra del Señor algunas de las cosas, hermanos, que a alguien no le va a permitir entrar al cielo si es que no se arrepiente, si es que no cambia su vida. Pero dice aquí que cuando
cuando oyeron esto, se compungieron, se quebrantaron, se humillaron y le preguntaron a los apóstoles: ¿y ahora qué haremos? Es que, hermanos, en este capítulo vamos a encontrar o encontramos que allí, hermanos, fue cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, o le dijo a sus discípulos más bien, que fueran, hermanos, al lugar del aposento alto. A ese lugar, hermanos, a esperar la promesa del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, fue derramado, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, la Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pedro y los discípulos, hermanos, en este caso Pedro se levantó y los discípulos y empezó a predicar el evangelio. Pero al final, hermanos, de un discurso, hermanos, que no sé cuánto tiempo se llevaría, él les dijo: ustedes han matado al Salvador. Entonces, cuando Pedro les explica la razón y cómo fue que pasó esto, dice que ellos reconocieron y le dijeron a los apóstoles: bueno, pero ahora ya cometimos ese pecado, ahora somos culpables. ¿De qué manera entonces ahora podemos salvos? ¿Qué debemos hacer? Y entonces ahí es donde Pedro les da la respuesta y les dice: que arrepentíos, que se arrepientan. Arrepentidos cada uno de vosotros, dice, y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Y así, de esa manera, entonces todos sus pecados son borrados, todos sus pecados son limpios. Y ahora entonces eso le da a usted, aleluya, el derecho, hermanos, aleluya, de llamarse hijo de Dios. Porque entonces usted podría decir: pero entonces, ¿qué hacemos? Yo también soy pecador, yo también he pecado delante del Señor. ¿Qué debo de hacer? Pues muy sencillo. Pastor, ¿qué debo de hacer? Pues lo que debes hacer en este lugar, hermano, es decirnos, y nosotros llenamos esa pileta que está ahí, hermanos, le ponemos agua y entonces nosotros te bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Así que, hermanos, en esta tarde creo yo que el Señor, hermanos, por medio de la palabra del Señor, nos está hablando. La Biblia también nos dice, hermanos, en el capítulo 2, bueno, es lo que acabo de leer. La salvación, hermanos, es algo sencillo. Claramente, hermanos, es decir, es creer, es decir, yo creo y entonces es todo lo que se necesita. Creo en lo que Dios ha hecho por mí. Creo en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Claramente, hermano o hermana, especialmente tú que nos acompañas, esto es personal, claro. Pero el bautismo, hermanos, es algo público, algo, hermanos, que enseña que hemos aceptado al Señor. ¿Por qué razón, hermanos? La Biblia dice en el capítulo de Romanos, capítulo 10, verso 8 al 10. ¿Mas qué dice la palabra del Señor? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando creemos en el Señor, hermanos, podemos hasta levantar nuestras manos y decir: pastor, yo me quiero bautizar porque yo quiero ser salvo. Esto fue lo que hizo, hermanos, esposo de nuestra hermana Yesenia, ¿cómo se llamaba? Perdón. José Jiménez. Estábamos comiendo en el comedor y me llamó. Dice: pastor, yo quiero ser bautizado porque quiero que mis pecados sean perdonados. Confesó, llamó, confesó. Y nosotros lo que hicimos, hermanos, tan fácil. Yo simplemente vine temprano, abrí la llave ahí, hermanos. Y no se preocupe, yo sé que está frío ahorita afuera y el agua también está bien fría. Pero no se preocupe, tenemos un calentón ahí de 40 galones, hermanos, y le abrimos, gloria al Señor, y el agua está calientita.
calientita, hermanos. Sí, no tenga temor si es que está fría. Ahora que si estuviera fría, hermanos, pues no va a ir solo, no va a ir sola. Voy a ir yo también, así que vamos a estar en el mismo lugar. Pero en esto, hermanos, de la salvación, usted podría preguntarse y hacerse una pregunta: ¿por qué necesito ser salvo? Why do I need to be saved? What's the problem with me? What's the issue with me? ¿Y por qué tengo que ser salvo? Bueno, hermanos, la Biblia nos dice que desde la caída de Adán y Eva, cuando pecaron por primera vez en el jardín del Edén, nuestro estado, hermanos, por naturaleza limpio, santo. Cuando pecaron, hermanos, se contaminaron. Y no solamente fueron contaminados, hermanos, al pecar, al desobedecer al Señor, pero también, hermanos, fueron echados del jardín del Edén. En otras palabras, fueron echados, hermanos, del cielo, de la vida eterna. Y entonces, hermanos, cuando ya salieron, se les dio entonces, hermanos, antes vivían en una eternidad. Pero ya cuando fueron echados fuera, hermanos, después del jardín del Edén, ya nomás vivían, hermanos, 800, 700, 600. Y el más que vivió, ¿cuántos fue? ¿900 qué? Come on, los que saben. ¿900 qué? 60. ¿Y quién los vivió 960? Matusalén. Matusalén fue el hombre, hermanos, más viejo de la tierra, casi, hermanos, 1000 años. Pero después, hermanos, por causa del pecado, se fue, hermanos, acortando el tiempo. Y llegamos, hermanos, que el Señor les dijo a su pueblo que, hermanos, sus años serían ya nomás 120 años. Pero pasó el tiempo, hermanos, y ahora, hermanos, el tiempo ya no son 120. Lo máximo por ahí, hermanos, 1 o 2 en millones, 115, 100 por ahí, al 120 llegándole. Pero otros, hermanos, uno que otro por ahí 108 y otros cuantos por ahí 100, hermanos. Pero la mayoría, hermanos, no pasa de 100. Y muy pocos 90. Pero de ahí para abajo, hermanos, 80, 70, cuidado. 60 todavía no, hermanos. No, pues todavía no, hermanos, tengo 63, entonces siquiera llegar a los 70, a los 80. Gracias por sonreírse, hermanos. Queremos a veces sacarlos un poquito de lo que estamos diciendo. Pero, hermanos, desde la caída, pues entonces, de Adán y Eva, los años se acortaron. Pero también, hermanos, ya nuestros familiares, ya vuestros hijos desde ahí para acá, hermanos, ya no eran santos. Ahora, hermanos, eran pecadores. Y por lo tanto, hermanos, entonces, desde nuestro nacimiento tenemos pecado. Somos pecadores delante del Señor. Entonces, hermanos, cuando llegamos a una edad de reconocimiento de que hemos pecado delante del Señor, porque una cosa sí dice la Biblia, hermanos, que los hijos de los hermanos que son bautizados, hermanos, son salvos. Así que sus hijos pequeños, no se preocupe, ellos van a ir al Señor. No necesitan ser bautizados. Pero por naturaleza, hermanos, nosotros necesitamos un Salvador. Y el pecar, porque tenemos pecado, y el pecar es no cumplir, porque es lo que quiere decir pecado, es no cumplir los estándares o las ordenanzas de nuestro Señor, o ir en contra de sus caminos, en contra de sus mandamientos. No obedecer a Dios, hermanos, es pecado. Así que por esa razón necesitamos ser salvos. Algunos de ustedes ya lo ha hecho, la mayoría que estamos aquí ya lo ha hecho, pero le estamos recordando también.
O tome nota para cuando usted necesite enseñarle a alguien, pues algunas de esas escrituras le sirvan. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 verso 23, dice: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros pues entonces es justo delante del Señor. Por lo tanto, hay consecuencias por el pecado. Pero claramente, hermanos, por eso estamos aquí, porque también, así como hay consecuencias del pecado, también hay, hermanos, la provisión de parte de Dios. Y es lo que estábamos hablando al principio, de que el Señor Jesús murió por nosotros para perdonar vuestros pecados. Murió por nosotros para pagar la deuda, porque la Biblia dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Aunque usted no lo crea, desde que nació hasta ahorita, si no ha dado su vida al Señor porque no lo conocía o no sabía, tiene pecado. Mas si le agrega los pecados que ha cometido ya desde que tiene conocimiento, entonces se imagina. Alguien dijo, si alguien pecare por lo menos una vez al día, ¿cuántos pecados tiene ahora que ya tiene 20 o 30 años? Supongamos que empezó a pecar, hermanos, desde los 10 años, un ejemplo, ¿no? Y ahora tiene 20, un pecado por día, por 10 años, échele cuenta. Hermanos, son demasiados pecados. Entonces, por esa razón necesitamos, hermanos, ser salvos. Por esa razón necesitamos dar nuestra vida al Señor. Porque estamos aterrados, hermanos. Estamos enterrados prácticamente en pecado. Y ciertamente enterrados, y le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice, hermanos, que sin Dios, sin aceptar a Dios, sin tener salvación, nosotros estamos muertos al pecado. Y solamente a los muertos, hermanos, que mueren, su cuerpo se entierra, hermanos, en un sepulcro y se tapa, entonces está enterrado. Pero la Biblia nos habla también a nosotros que, hermanos, si no conocemos al Señor, si no tenemos salvación todavía de parte de Dios, y conforme a lo que la palabra nos dice, hermanos, estamos muertos en pecado, estamos enterrados. Entonces, por eso es que la palabra del Señor habla que cuando nosotros somos bautizados, es como, hermanos, si nos entierran al sepulcro y volviéramos a salir. Entonces, eso, hermanos, nos da la autoridad de ser, hermanos, llamados hijos de Dios, y nos da el privilegio también, hermanos, de ser renovados y llamados, hermanos, aleluya, hermanos, como dice la Escritura, una nueva criatura en Cristo. Ahora somos nueva criatura en el Señor cuando, hermanos, resucitamos, porque estábamos muertos, pero al aceptar el bautismo es como si resucitáramos de la muerte. Y ahora, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Qué significa para nosotros, pues, ser pecadores? Bueno, en primer lugar significa que estamos espiritualmente muertos, gobernados por el pecado en lugar de ser gobernados por Dios. Jesús dijo que todos los que practican el pecado son esclavos del pecado. Y quiero mencionar esto también para ver si le llama la atención. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, por ahí, apúntelo si lo quiere mirar, lo mira. Hermanos, dice la Biblia en ese lugar de la palabra del Señor, que el que no es hijo de Dios por medio del bautismo es hijo del diablo. Es algo serio, hermanos. Nosotros regularmente no se lo decimos a la gente. No, hermanos, no es saludable, no es bueno decirle tú eres hijo del diablo. Pero la Biblia, hermanos, nos habla que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Por eso, hermanos, estamos muertos en el pecado. Y por eso necesitamos venir al Señor. ¿Para qué? Para que entonces ahora, hermanos, seamos llamados hijos de Dios. Juan 8:34. Cuando somos esclavos del pecado, estamos destinados a la condenación eterna como castigo por nuestros pecados, porque, hermanos, la ira de Dios es lo que nos merecemos.
Hechos 9:27 dice de esta manera: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Esa es la razón, hermanos, una de las razones por qué debemos ser bautizados. Porque, hermanos, si morimos en pecado, lo que nos espera, hermanos, es un juicio eterno. Es un juicio de parte del Señor. Nuestro pecado nos pone directamente en contra del Señor. Nos pone en conflicto con Dios. Y a la verdad, hermanos, que muchos, yo sé que usted está aquí porque quiere, hermanos, no quiere estar en conflicto con Dios. Quiere ser amigo de Dios. Está aquí porque el Señor le trajo. Nadie lo forzó. Cada uno de los que estamos aquí no le pusieron, hermanos, un cuchillo o una pistola para venir a este lugar. Usted vino de su propia voluntad. Y está aquí, hermanos, gracias al Señor por ello. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz tampoco de hacerlo. Los que viven según la carne, dice el libro de Romanos, los que viven según la carne pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos esclavizados al pecado y destinados a la condenación eterna. Así que necesitamos, hermanos, un Salvador. Necesitamos a alguien que nos rescate, y el que nos puede rescatar y el que nos rescata es Jesús. Hermanos, yo cuando me bauticé y cuando, hermanos, empecé a estudiar la palabra del Señor, mi mejor ejemplo, hermanos, es cuando hablamos de salvación o alguien quiere ser salvo, hermanos, es como aquel que se está ahogando en un lago o en el mar. Se está ahogando, ya no tiene fuerzas, está por sumergirse, hermanos, y ahí se acabó la vida. Pero levanta la mano o grita por ayuda. Alguien, sálvenme, sálveme, alguien ahí. Y, hermanos, si tiene compañeros o si tiene alguien afuera de la playa o afuera de, hermanos, hermanos de ahí de la alberca. Y es que digo esto, hermanos, porque un día mi esposa, y todavía me parece, no éramos, hermanos, no estábamos casados. Y por ahí me invitaron y fui, yo me metí más bien y ahí, en una alberca, y ahí andaban las muchachas y ahí andaba mi esposa. Y, hermanos, yo no sé nadar. Y claramente yo quería impresionar ahí, ¿verdad? Poquito y hermanos, pues nomás unas cuantas nadaditas y ya iba yo para abajo. Entonces ella, hermanos, se metió y me dio una empujadita para ahí, ¿verdad? Y salimos afuera. Me salvó, amén. Pero hay ocasiones, hermanos, que necesitamos gritar. Necesitamos, hermanos, ¿verdad? Especialmente cuando ya no hay esperanza. Entonces eso es, hermanos, lo que se llama rescate. Nos rescatan de la muerte. Nos rescatan, hermanos, de morir. Y la Biblia dice también entonces que Jesús vino, hermanos, para eso, para rescatarnos, hermanos, de la muerte y para sacarnos, hermanos, de la cárcel de donde éramos esclavos del pecado. Por eso se dice que la paga del pecado es muerte. O sea que Jesús pagó el pago. Y estar en la cárcel, estar esclavizados en la cárcel, por eso se dice que también se pagó un rescate. Porque somos esclavos del pecado. Y pagar el rescate, hermanos, es como cuando alguien paga, ¿cómo se dice? Bond, ¿cómo se dice en español? Fianza. Gracias, hermano. Se paga la fianza, ¿para qué? Para que salga de la cárcel. Aunque algunos ni se la merecen, pero, ¿verdad? Pero es lo mismo, hermanos. ¿Quién se merece ser salvo? Pero Jesús, hermanos, pagó la fianza para que, hermanos, saliéramos de la esclavitud, saliéramos de la cárcel. Alabado sea el Señor. Creo yo que el Señor se merece un aplauso por eso, hermanos. Amén, amén. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su un hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, Dios es bueno y dio su vida, hermanos, para darnos esperanza.
Cuando ponemos vuestra fe en Jesús y su sacrificio, cuando ponemos, hermanos, nuestra confianza en el Señor, entonces, hermanos, somos salvos. Y Jesús, hermanos, es el único que lo puede hacer. Por eso es que cada vez, hermanos, que tenemos la oportunidad, le apuntamos a Jesús. Le apuntamos a Jesús. Inclusive, hermanos, podemos decir, no pongamos, hermanos, los ojos en el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre es débil, porque el hombre es flaco, porque el hombre es pecador, porque el hombre, hermanos, es imperfecto. Digo esto, hermanos, porque muchos han dejado al Señor por causa del hombre. Y aunque tuvieran razón, hermanos, porque el hombre nos falla y nos desanima, pero déjeme decirle algo, hermanos. Si usted pone los ojos en el Señor, usted no va a tener ningún problema a servir a Dios. Aquí en China, hermanos, en la cárcel, usted va a servir al Señor donde quiera. Donde quiera que vaya va a servir al Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque usted pone los ojos en el Señor. No hay pues entonces condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Los que caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Así que, hermanos, la Biblia también nos dice en el capítulo de Tito 2:11, porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos aquellos que creen en Jesús. Hermanos, en esta tarde quiero mencionar lo que dice, o quiero decir, o quiero leer lo que dice la Escritura. Muchos, hermanos, no tomamos nuestra decisión porque a lo mejor no sabemos o no conocemos la palabra de Dios o qué es lo que dice. Alguien dijo, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no tomo, yo no fumo, yo no mato, yo no robo. Yo no hago nada de esas cosas. Yo no necesito ir a la iglesia. Esperemos, hermanos, que cada uno tomemos vuestra parte. Dios quiere salvarlo. Dios quiere que nadie se pierda. Y yo creo que por eso hemos venido y estamos aquí. Estamos aquí para alabar al Señor y glorificar al Señor y darle honra y gloria a Dios. Pero también estamos aquí, hermanos, para escuchar el consejo, para escuchar una exhortación. Si Jesús dijo, le he titulado esta parte, ¿quién no entrará al reino de los cielos? ¿Quién no entrará al reino de los cielos? Si Jesús lo dijo, es que es bueno. Nuestra responsabilidad es amonestarles para la salvación. Por si no lo sabe o no lo sabía. Está bien claro, son cosas que debemos de poner más atención. Son cosas de vida o muerte. Son cosas de salud o de enfermedad espiritual. Y el Señor quiere sanar las dos cosas. Pero la principal es nuestra salvación, la salvación del alma. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Por si usted decía, era de las personas que dice, yo no necesito, yo no mato, yo no robo, yo no tomo. Dice, y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está escrito en este libro. En primer lugar, hermanos, queremos decir que no debemos, hermanos, cambiar ni quitar absolutamente nada de lo que dice la Escritura. En veces tenemos dificultad de creer algunas de las cosas, hermanos. Yo tengo dificultad a veces de entender algunas cosas, pero las que no entiendo se las dejo al Señor. Y con el tiempo, hermanos, el Señor nos enseña por medio de su palabra, por alguien. Pero no podemos nosotros ponerle o quitarle.
Y con eso quiero decir esto, ya lo he dicho alguna vez. La Biblia dice que, hermanos, la persona debe ser sumergida, debe ser metida en el agua para ser salva. La Biblia no dice, hermanos, que levantando su mano y que repita una oración, hermanos, ya es salvo. Pudiera ser que es una confesión de fe y que dice, yo quiero ser bautizado. Pero eso no, hermanos, no indica que ya usted tiene, hermanos, la salvación ganada. Por otro lado, hermanos, la salvación empieza en el corazón. Empieza en el corazón. Probablemente usted ya ha creído, probablemente usted, hermanos, ya está convencido en su corazón que es lo que necesita hacer. Lo único que le falta entonces es meterse al agua. Es como firmar un contrato, decir, estoy listo para servir al Señor, no importa lo que pase. Y si es así, hermanos, aquí estamos para ayudarlo. No podemos cambiar la palabra de Dios. La creemos como está escrita o no la creemos. Encontramos en este pasaje que somos parte del árbol de la vida. Pero si vamos a hacer como nosotros queramos o a creer como mejor nos parezca, ponemos en peligro nuestra salvación, y a los que ni siquiera son parte no la alcanzarán por ser incrédulos. Jesús dijo bien claro en Juan capítulo 3 verso 3: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Aquí está, hermanos, no es como yo quiera o cuando yo quiera, pero dice la Biblia que, hermanos, aquí nos dice que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua, no puede ser salvo. Así que la escritura nos está diciendo, hermanos, la necesidad de ser bautizados. Juan capítulo 3 verso 18 nos dice: el que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz en un cuarto oscuro revela todo lo que hay en ese cuarto. La luz en un cuarto deja, hermanos, al descubierto todo lo que hay ahí, ¿cierto o no? Inclusive, hermanos, cuando usted prende la luz, o muchas veces, hermanos, tenemos que prender la luz, porque no sabemos, hermanos, qué dejó la esposa o el esposo en el camino, hermanos, y si no hay luz, entonces lo que va a pasar es que se va a tropezar y va a caerse. Así que se necesita la luz. Así es la luz de Cristo en nuestras vidas, y muchos, a la verdad es que no les gusta que se nos diga la verdad, y mucho menos que está mal o que necesitamos un cambio en nuestra vida. Muchos tampoco vienen al Señor porque no quieren dejar lo que les gusta, aún sabiendo las trágicas consecuencias. Hay varias razones, hermanos. Hay varias razones por qué a veces no queremos venir al Señor. Simplemente a veces porque no se cree, pero otras veces, hermanos, porque ¿a quién le gusta que le saquen los trapitos al sol? ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A la mayoría, hermanos, no nos gusta que nos digan la verdad, y mucho menos, hermanos, cuando se nos dice que necesitamos a Cristo o que somos pecadores. ¿Quién eres tú para decirme que soy pecador? Yo no soy nadie tampoco, yo simplemente soy hijo de Dios. Pero sí, la palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice de qué es lo que tenemos que hacer. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, del verso 9 al 11. Creo que hay para todos, hermanos, y debemos de poner atención, porque esta es palabra de Dios, y esto es lo que, algunas de las cosas que nos pueden evitar, hermanos, esa esperanza, ese regalo, hermanos, que ya está preparado para nosotros. Dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Injusto, hermano, quiere decir mucho. Pero por favor, hermanos, puede llevarse esa palabra hermanos,
escudriñela. Una cosa que se me viene a la mente, hermanos, hoy en día, y ahora ya casi no se puede hacer, pero todavía, hermanos, hay. Si usted, hermanos, si usted quiere ganar dinero así fácil, hermanos, ahorita es el tiempo, ¿verdad? Parece que hay la oportunidad todavía de que si usted llena sus taxas, ¿verdad? Puede poner ahí que tiene 4 o 5 hijos, aunque no los tenga, hermanos, si le van a dar una feria para atrás. Pero eso es injusto, hermanos, es injusto, porque si no los tiene, no es justo, no es bueno delante del Señor. Esto es un ejemplo claro, hermanos, que se los digo. Porque yo también, hermanos, quise poner a mi papá y a mi mamá. Pues, hermanos, come on. Decía un enseñador por ahí, hermano Oliver, no se hagan. Así decía, así nos decía, no se hagan. No nos hagáis. No nos hagáis. Y buscamos la manera, hermanos, para ponerlos, para sacar una feria extra. Y hasta yo le dije a mi hermano, dame el seguro social o esa cosa que dan de mis papás para ponerlos, pues para que no nos cobren, para ver si, hermanos, y mandamos traer los papeles y no llegaron y se extraviaron. Y bueno, hermanos, y otra vez le tratamos, hermanos, y bueno, no pudimos. Perdimos un dinero. Hermanos, seamos, hermanos, justos, porque dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Dice, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras. Hermanos, yo no puedo decir más de idolatría, pero sí puedo decir, hermanos, si usted tiene una foto ahí que es su ídolo, hermanos, por favor, porque dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Ya no más falta que le ponga velas allí a, yo no sé a quién ahí, ¿verdad? A Messi. Pues es que a algunos les gusta la patada, hermanos, ¿verdad? Y Messi, hermanos, pues ¿verdad? Fue sí. Y hay alguien, hermanos, que tiene un postre ahí grande. Allá, hermanos, en Argentina, casi estoy seguro, hermanos, que alguien lo está adorando. Yo no sé, hermanos, para usted, pero yo fui ahí al río, al Walking Río, ¿cómo se llama ahí? En San Antonio. Riverwalk. Okay. Y hermanos, ahí buscando, pues vayan al restaurante Julano y ahí la comida está sabrosa y vayan ahí. Pues fuimos ahí, hermanos, y al entrar a la puerta, hermanos, antes de entrar a la puerta, hacia un lado, estaba un lugar especial, hermanos, así un cuarto de unos 6 por 6, qué sé yo, hermanos. Y ahí estaba, hermanos, Selena. La fotografía, pues, ¿verdad? Y ahí estaba, hermanos, una fotografía y tenía velas ahí, todo eso. Hermanos, hoy en día alguien dijera, pues yo no adoro, ¿verdad? Crucifijos de palo, yo no adoro santos y eso, amén. Pero alguien necesita, hermanos, mirar. Si usted tiene una foto y la adora casi, hermanos, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque dice que los idólatras y los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Esto fue lo que a mí me tocó, ya se los dije una ocasión. Mi padre era borracho de primera. Entonces yo, hermanos, lo que hice fue entregarme al Señor y hablarle a mi padre para que él se convirtiera al Señor. Y por mis hermanos igual manera. Dice, ni los mal hablados. Espero, hermanos, que usted y yo como cristianos ya no seamos mal hablados. Pero si somos mal hablados necesitamos arrepentirnos. Así que cómo habla, cómo hablamos, eso tiene mucho que ver. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido salvos, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu de nuestro Dios. Muchos de nosotros estábamos en esa condición, pero ya somos salvos. Ahora, hermanos, ya conocemos al Señor. Ahora tenemos ya esa esperanza. Pero miren lo que dice Romanos
Romanos capítulo 1, verso 24 al 32 rápidamente. Entonces Dios les abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Es que cuando alguien no quiere venir al Señor, hermanos, el Señor dice: ok, vete y haz lo que quieras. Es como un padre, hermanos, que se cansa de estorbar a su hijo y decirle que no haga ciertas cosas. Y finalmente dice: ok, hijo, vete y haz lo que quieras. De la misma manera nuestro Dios, hermanos, cuando la gente no quiere nada con el Señor, dice: ok, ve y haz lo que tú quieras. Y es lo que nos está enseñando aquí la Escritura. Como resultado, dice esto: usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, y a las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en sus pasiones unos con los otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con todos los hombres, y como consecuencia de su pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse, y se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Chismes. Tengan cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermanos. Chismes. Amén. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Niños, jóvenes, obedezcan a sus padres, por lo menos porque les aman. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros que también las hacen. Hermanos, muchas personas no hacen estas cosas, pero están de acuerdo con los que las hacen. Eso está en el libro de Romanos capítulo 1, verso 24 al 23. Tengo dos escrituras más y con esto terminamos. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, manchado o sucio, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, que le gusta pelear a la persona, ser impaciente, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, o sea, inconforme, nunca está de acuerdo. Es como la diosa griega Iris, la diosa de la lucha y del conflicto. Por eso es tan peligroso, hermano. Pudiera usted decir: yo soy inconforme, siempre está inconforme, hermanos. La razón que esto es malo es que viene, hermanos, alguien hizo una diosa, hermanos, y se llama la diosa de la lucha y el conflicto, y es, hermanos, la diosa Iris de Egipto. Divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otra vida no hereda. Y esa clase de vida no heredará el reino de Dios. El que hace esta clase de cosas no heredará el reino de los cielos. Por último, hermanos, Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice:
hermanos, se cosía en unos segundos. Me acuerdo una ocasión, una persona del rancho iba caminando, hermanos, y no se fijó, y pisó en un lugar donde pasaba esa vena y era por encima. Se metió el pie, hermanos, y se lo sacó, hermanos, cocido así en un instante. Eso es lo que es azufre. Así que cuando yo pienso, cuando miro la escritura, me dice azufre, me acuerdo inmediatamente de, wow, así de caliente va a estar, así, hermanos, de doloroso va a ser. Porque qué valía, y así como las vacas caían ahí, because some cows fall in there and that's it. Well, you're not a cow, you're not an animal. La Biblia dice que nosotros, hermanos, vamos a sufrir, pero no nos vamos a deshacer, no nos vamos a desaparecer. Vamos a sufrir, hermanos, el castigo eterno, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, si no creemos, si no, hermanos, aceptamos este regalo, hermanos, de salvación que el Señor nos ofrece. Ya voy a terminar de como quiera. Aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Pongámonos de pie en esta tarde. Amén. 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 Alabado sea el Señor. Dele un aplauso al Señor en esta. Los entendí.